Bueno, yo soy Lázaro Lagostina, ya creo que nos conocemos del desarrollo del día, y ella Isabel Rondán. Vamos a hacer una presentación de algunos de nuestros casos de estudio que se pueden acercar a las problemáticas que aquí hemos estado planteando en el día de hoy. Yo ante todo quiero dar las gracias a Victorino y a José María por invitarnos a estas jornadas, en las que personalmente estoy aprendiendo mucho y estoy disfrutando mucho de ellas. Y vamos a estructurar esto de una manera sencilla. Yo voy a hacer una pequeña introducción, luego Isabel os comentará estos 3 casos de estudio que hemos seleccionado y terminaré yo con unas breves conclusiones también. Esperemos que sea todo breve. Ponme por favor la siguiente. Bien, la primera cuestión es que nosotros somos investigadores del área de historia antigua, ¿no? En nuestro grupo de investigación predominamos lo de historia antigua, hay algún compañero de prehistoria y algo, aunque poco, de arqueología clásica. Y la arqueología que hacemos es más bien en relación con las investigaciones no invasivas, todas estas metodologías, ¿no? Nosotros tenemos un servicio periférico que se llama, igual que decía antes el compañero, no sé si estas palabras llegan a existir según la Real Academia, pero la Unidad de Geodetección y Georreferenciación del Patrimonio Histórico, que está adscrito, es un servicio que da, como por su propio nombre indica, servicio al exterior y también a nuestros propios proyectos de investigación, que está adscrito a un laboratorio de historia que orientamos hacia el estudio del patrimonio histórico arqueológico agroalimentario, especialmente centrado en el marco de producción del Jerez Cherry, ¿no? Y eso nos vinculó al Instituto de Investigaciones Vitivinícolas y Agroalimentarias, IVAGRO, de la Universidad de Cádiz, un instituto propio de la Universidad de Cádiz, oficial. Nuestras líneas principales de investigación, que se vinculan más con el motivo de nuestro encuentro, las hemos sintetizado, por lo tanto, en esas 3 líneas que tienen ahí. Por una parte, de una manera muy genérica, el patrimonio histórico arqueológico agroalimentario. Por otra parte, nosotros hemos estado siempre muy interesados en nuestras líneas anteriores de investigación, en nuestro recorrido, en el paisaje y el territorio histórico, principalmente en relación con los recursos, la ocupación y los aprovechamientos del territorio y la formación de los paisajes históricos, ¿no? Y también en una tercera línea que creemos que está cogiendo mucho auge, sobre todo en determinados contextos europeos, y que nosotros llevamos unos 3 lustros trabajando desde nuestra posición en la Universidad de Cádiz, que es el estudio de la interacción histórica sociedad-medio ambiente. Sintetizando mucho, luego creo que tendremos ocasión, si se puede, de hablar algo más de ello. Y luego, por ejemplificar también esa misma línea, como la hemos proyectado en proyectos de investigación de excelencia de los planes ministeriales, pues hemos estado desarrollando primero 2 proyectos dedicados al análisis de los humedales como espacios sensibles en su relación histórica con las sociedades que lo han aprovechado, utilizado, usado, que han sido nuestros proyectos Riparia 1 y 2. Y el último que acabamos de arrancar es el proyecto Acuivergia, que con esa misma filosofía de analizar la interacción sociedad histórica, sociedad-medio ambiente, desde esa perspectiva histórica, la hemos focalizado en el problema de las cuencas fluviales, ¿no? Analizar casuísticas variadas en distintos tramos de las cuencas, siempre en relación con asentamientos históricos relevantes. Esto de una manera muy sintética es donde nos estamos moviendo ahora desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Luego, en cuanto a la parte metodológica e instrumental de la que nosotros nos hemos venido dotando en los últimos 5 o 6 años, pues a partir de la creación de esta unidad de geodetección y de la adquisición de de la obtención de varios proyectos de infraestructura, pues nosotros fuimos estructurando, fuimos haciéndonos con toda una panoplia de instrumentos, métodos y recursos que más o menos podemos organizar o explicar en estos servicios que tienen en la columna, en la columna de la izquierda. Es decir, tenemos un servicio de georradares potente, potente para los que somos, recuerdo, historiadores de historia antigua, eso es importante recordarlo. Tenemos una serie de equipos de georradares que hemos procurado que sean adaptables a todo tipo de medios y circunstancias, ¿no? De la misma manera nos hemos hecho con un buen equipamiento de magnetometría, graviometría y conductímetros, que siempre el objetivo ha sido
que ese instrumental fuera muy diverso y muy adaptado a todas las posibles situaciones que nos pudiéramos encontrar en la búsqueda de información histórico-arqueológica en el territorio, un servicio de LIDAR y fotogrametría terrestre, igualmente uno de LIDAR y fotogrametría aérea, con los sensores al uso, que no los tenemos todos, pero tenemos intención de ir incrementándolos. La parte relativa a la tomografía y la sismografía, unos equipos dedicados a mapeo de suelo, muestreo de suelos para implementar con una técnica mínimamente invasiva, aquellas no invasivas que normalmente queremos aplicar, y bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos de georreferenciación de la información histórica que estamos adquiriendo, ¿no? Yo no os detallo ni mucho menos el equipamiento que hay, pero sí nos interesaba ver, y eso tiene algo que ver con la intervención que hacía esta mañana, de la gran diversidad de tipos de datos, de información que estamos obteniendo nosotros y otros equipos similares, y que van mucho más allá de la información superficial, que con una perspectiva arqueológica nosotros la planteamos en términos incluso de información estratigráfica tridimensional de grandes superficies, ¿no? Y eso no sabemos hasta qué punto estamos explotando, qué porcentaje de los datos que ahí están o que estamos recogiendo estamos verdaderamente explotando, que seguramente será un porcentaje pequeño, porque la técnica evolucionará y nos permitirá revisar esos datos obtenidos y ampliar ese porcentaje de explotación. Brevemente era eso lo que quería decir esta mañana como preocupación, ¿no? Recabamos gran cantidad de información solo con nuestra perspectiva, y habría que ir pensando en crear esos archivos del siglo XXI, porque son archivos documentales de la misma manera que lo puede ser el archivo de India. Bueno, exactamente no, pero parecido. Sí, siguiente. Esto es una imagen, resumen de este equipamiento de lo que les estaba hablando en sus distintos momentos de uso. No tiene mayor importancia. Y en relación con esta, digamos, intentando vincular lo que queríamos presentarle al objeto del encuentro, que era buscar sinergias con la agronomía, la síntesis era, bueno, pues las cosas que se han venido ya diciendo aquí, que son obvias y evidentes para todos, la capacidad que tenemos para esa exploración y análisis de grandes superficies. Como he dicho antes, nuestra preocupación porque nuestros instrumentos sean adaptables a las más variadas condiciones geográficas y topográficas de trabajo. Esto lo vinculamos con los casos que vamos a presentar y con las necesidades que las distintas explotaciones agropecuarias puedan tener de buscar información. Esa adaptabilidad no solo a las condiciones geográficas, sino también a los cultivos y a las explotaciones. Y dos aspectos más históricos, ¿no? Que es insistir en la vocación territorial y paisajística que tenemos nosotros cuando emprendemos estudios destinados a las investigaciones propias, una. Y la segunda, que nosotros, porque claro, yo esta mañana he estado oyendo a todos y digo, estamos alineados, no sé cómo explicarlo ni cómo conectarlo. Esa visión holística del manejo de la dehesa, la palabra manejo que ha salido no sé cuántas veces esta mañana aquí, a mí me gusta mucho esa palabra, pero sobre todo porque tiene un componente histórico muy importante, muy fuerte, un peso histórico fundamental. Todo lo que hicieron en época preindustrial y que tenemos documentado en las fuentes históricas, se habla, eso es manejo de los recursos, manejo de los territorios, manejo de la dehesa, manejo de las salinas, de lo que queráis. Y entonces nuestra perspectiva cuando trabajamos, nos vinculamos a este grupo del Instituto de Investigación, era sobre todo analizar las prácticas agropecuarias desde una perspectiva histórica. Y hoy yo esta mañana me he estado acordando todo el tiempo de Columela, porque muchas de las cosas que se estaban hablando aquí, se lee una Columela y está este hombre explicando cómo manejaban ellos esos recursos, que habría que volverlo a releer desde nuestra perspectiva, porque hay una cantidad enorme de información ahí que creo que puede ser de gran interés. Bueno, y para terminar esta primera parte de mi exposición, pues más o menos lo que hemos planteado aquí, en esos casos que va a exponeros ahora Isabel, son 3 casos concretos de los muchos que tenemos. Uno es un estudio aplicado a una gran superficie de cultivo herbáceo, que es el caso de Miramundo. El segundo es cómo hemos trabajado, y lo enlazo nuevamente con la dehesa, en contextos arbolados, con masas arbóreas complicadas, topografías complicadas, pero que hemos obtenido muy buenos resultados, muy buena información y que lógicamente se podría aplicar a la dehesa.
Y otro caso más relacionado con las grandes transformaciones que se están dando en un contexto de usos agrarios, donde en lugares en los que estamos documentando marcos de plantación relictos, pues se están introduciendo ahora explotaciones intensivas que no están teniendo en consideración esa información y esa documentación de carácter histórico que queda ahí estratigráficamente depositada. El flujo de la presentación será este que tienen abajo, el caso, la problemática sintetizada, los métodos que hemos aplicado y los resultados y sinergias que queremos haber obtenido. Y le paso la palabra a Isabel. Muchas gracias. Bueno, primero, como ha comentado Lázaro, yo voy a exponer brevemente, ajustándonos al tiempo, los 3 casos de estudio que nos ha costado un poco seleccionar porque queríamos buscar, aunque no son casos concretos, ¿no?, de aplicación de la metodología en Dehesa, sí que consideramos que muchos de los resultados y esa sinergia que hemos encontrado es extrapolable a lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana. Y hemos estructurado esta parte práctica de esta presentación, como decía Lázaro, en esos 4 partes sobre la casuística, la problemática, el método y los resultados y las sinergias que nosotros hemos encontrado. Y brevemente intentaré, en los 3 casos, en una diapositiva como esta, contextualizar un poco para luego ejemplificar con imágenes lo que voy a comentar. Bueno, el caso del yacimiento de Miramundo en Puerto Real, en cuanto a esa casuística, es que nos encontrábamos trabajando en un yacimiento con más de 150 hectáreas de explotación de cereal. En cuanto a la problemática, pues la información arqueológica que teníamos era muy limitada, se había prospectado y delimitado un polígono de dispersión de materiales en superficie, pero para nada bien caracterizado, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista espacial de la ocupación de ese yacimiento. Y la siguiente pata de esta problemática era que se había proyectado la implantación en esta finca de un huerto solar, que evidentemente ponía en peligro los posibles vestigios arqueológicos que allí se encontraban. En cuanto a la metodología que desarrollamos, ahora creo que se verá mejor en la siguiente diapositiva, desarrollamos una variabilidad de técnica desde una escala genérica hasta una escala concreta, tanto desde el punto de vista espacial como desde el análisis y la explotación de los resultados, desde la prospección superficial tradicional, prospección con georradar y microprospección dentro del yacimiento. Y los principales resultados a los que llegamos y esa sinergia fueron, por un lado, la evidente delimitación precisa de ese espacio arqueológico del que teníamos muy poca información. A su vez, esto nos llevaba a la evidente protección y salvaguarda de este yacimiento y, por otro lado, favorecía la implantación del huerto solar siempre de forma respetuosa con el yacimiento. Y aquí en la reseña de abajo podéis ver una de las publicaciones en relación a este yacimiento. Pues bien, concretando un poco más y sobre todo por mostrarlo con imágenes, en cuanto a esa casuística en el caso del yacimiento de Miramundo, que como decía se encuentra en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, es una gran finca con varios propietarios, donde tradicionalmente se había dedicado a la producción agrícola de trigo. En cuanto a la primera de esas problemáticas, el desconocimiento o el conocimiento muy limitado de la información arqueológica, en esa imagen podéis ver el polígono ese color lila, que era la información que la Administración de Cultura no tenía sobre la dispersión del material en superficie, con pocos datos más allá de esa dispersión de materiales en superficie, un poco descontextualizado, y que además aquí sí hay una escala, suponen varias hectáreas dentro de ese conjunto de fincas. Con la necesidad o el desarrollo de este proyecto de implantación del parque fotovoltaico,
a su vez, la Administración tuvo la necesidad de documentar de manera más eficiente qué había, qué características tenía este yacimiento, y sobre todo estaba preocupado sobre la delimitación precisa de los elementos soterrados para que la implantación o la futura implantación del huerto solar no provocase ningún tipo, o al menos menguase, digamos, la pérdida de la información arqueológica. Para ello, en este caso fue la entidad privada que iba a desarrollar ese proyecto de implantación del huerto solar quien acudió a la unidad de geodetección para que de alguna manera facilitase esa información arqueológica, también preocupados por digamos, los tiempos a la hora de desarrollar este tipo de trabajo, y nosotros pues decidimos desarrollar y aprovechar esta oportunidad para implementar un flujo de trabajo desde una escala, digamos, desde tener una información a una escala, a una gran escala, en este caso una escala parcelaria, y reduciendo nuestra escala de trabajo en relación a los resultados que íbamos obteniendo a medida que desarrollamos cada uno de los métodos. Desarrollamos prospecciones superficiales tradicionales para delimitar y estudiar tanto a la escala parcelaria como a una escala off-site, fuera del yacimiento. Una vez que estos primeros resultados fueron analizados, delimitamos una zona de estudio para el desarrollo de la prospección geofísica y obtuvimos muy buenos resultados en este sentido. En estas imágenes es alguno, porque documentamos distintos espacios, y uno de ellos fue la documentación de un edificio inédito, del que no se tenía ningún tipo de constancia, y que además conseguimos desarrollar una metodología de tratamiento de datos para el desarrollo o la elaboración de una planimetría arqueológica compleja. El siguiente paso dentro de esta metodología fue el desarrollo de una microprospección dentro de los límites que, gracias a la prospección geofísica, habíamos documentado ese edificio, y que a su vez nos permitió establecer tanto cronología del edificio como posibles funcionalidades de los distintos espacios o estancias y demás. En cuanto a los resultados más evidentes, a la sinergia de los que he hablado un poco antes, pues evidentemente la primera de ellas es la delimitación precisa de la zona arqueológica de mayor interés, y por lo que a su vez redundó en la protección del bien patrimonial, puesto que al final se desarrolló la implantación de este parque fotovoltaico, pero las zonas que nosotros delimitamos como áreas donde habíamos documentado estructuras, además bien conservadas en el subsuelo, han quedado totalmente libres de la ocupación del parque solar. El segundo de los casos es el caso de Arba, en el municipio de Alcolea del Río, en Sevilla. En cuanto a la casuística, en este caso nos encontramos en un yacimiento declarado bien de interés cultural, lo que tiene una serie de ventajas para su protección, pero también una serie de desventajas, puesto que la propiedad de la Junta de Andalucía y la gestión pública pues ya conocemos. Por otro lado, otro de los elementos que caracterizan a este yacimiento es que el municipio, el ayuntamiento, estaba muy preocupado por poner en valor, es un municipio pequeño, estaba preocupado por poner en valor este yacimiento como motor de desarrollo cultural para el pueblo. En cuanto a la problemática, pues aunque se habían desarrollado algunas excavaciones arqueológicas en los años 80 y se habían documentado estructuras realmente interesantes, era necesario un estudio previo de documentación sobre los elementos que allí se encontraban previa al desarrollo de un proyecto general de investigación. Y por otro lado, esta zona está ocupada por un olivar tradicional que, además, como decía, vinculado a que es propiedad de la Junta de Andalucía,
no está bien gestionado, no está explotado, y esto provoca una serias dificultades para el estudio y las prospecciones de carácter arqueológico. En este caso, los métodos que desarrollamos fueron desde las prospecciones geofísicas con georradar y magnetómetro, fotogrametría aérea para la restitución, así como fotogrametría y escaneado terrestre de esos elementos que ya habían sido excavados en los años 80. En cuanto a los resultados, pues desde resultados estrictamente metodológicos, en el sentido de que nuestra metodología nos permitió adaptarnos a esa dificultad de un olivar muy irregular en el espacio, además, digamos que asalvajado de alguna manera porque no estaba gestionado prácticamente, para mí el gran resultado era que se evidenciaban los problemas de gestión en relación con esa vinculación del yacimiento con lo público y lo privado, relacionado en este caso con la documentación del patrimonio. Y de nuevo aquí ponemos una referencia a un trabajo recientemente publicado centrado en el estudio en Arba. En esta diapositiva vemos un poco dónde se localiza el yacimiento de Arba, que es una ciudad romana, esas ciudades o municipios que la historiografía denomina Parva Ópida y que la arqueología actual ha denominado Small Town, con una serie de características desde el punto de vista histórico muy concretas y que ahora se están estudiando. Pero, como decía, la principal característica, en este caso desde el punto de vista de la adaptabilidad de nuestro método a la hora de estudiar el caso de Arba, era que se encuentra en una zona ocupada por un olivar tradicional que prácticamente no está gestionado. El yacimiento se divide en dos zonas, una más alta, en color amarillo en esta imagen de aquí, que es la zona de la ciudad o la urbs, y otra zona más baja, pegada o en paralelo al río Guadalquivir, que es la zona suburbial. En este caso estamos hablando de una ciudad dedicada a la producción anfórica para la exportación de aceite. Por eso la importancia del suburbio de la ciudad. En el caso de la metodología que utilizamos prospecciones geofísicas, como comentaba Lázaro, adaptadas a las diferentes características de la zona. En el caso de la ciudad utilizamos para documentar los espacios abiertos, y ya digo que el olivar complicaba mucho la exploración geofísica, pero a pesar de ello, incluso trabajando en damero, ¿no? Como podéis ver en la imagen de la esquina, obtuvimos resultados muy positivos. Incluso consideramos que hemos conseguido documentar parte del espacio foral de la ciudad de Arba. En el caso del suburbio no solo aplicamos georradar, sino también magnetometría. Y como decía antes, hemos documentado y caracterizado uno de los suburbios más completos en la Bética. Además de los métodos geofísicos, también realizamos fotogrametría aérea, tanto para la restitución para la elaboración de nuestra propia cartografía, pero también para la restitución de esa parte excavada en los años 80 e integrarla con los resultados que ahora habíamos obtenido de la geofísica. Igualmente, desarrollamos fotogrametría terrestre y escaneado terrestre de algunas de las estructuras, como en este caso las termas. Y como decía, consideramos que desde el punto de vista metodológico hemos conseguido desarrollar una metodología que, a pesar de las circunstancias topográficas y de las circunstancias de la arboleda en el yacimiento, nos ha posibilitado documentar gran parte de la red urbanística y especialmente de la factoría dentro del suburbio. Y por último, el caso de Pocito Chico. Este es un yacimiento que se encuentra en el puerto de Santa María, en una zona que actualmente ha sufrido lo que está ocurriendo
y que también se ha hablado a lo largo de esta mañana, y esos cambios bruscos en la gestión y la producción del ámbito rural. Aquí actualmente hay gran parte de esta finca está ocupada por un olivar de características intensivas. Además, este yacimiento estaba asociado a un humedal, a una laguna que actualmente está desecada. En cuanto a la problemática del yacimiento, es un yacimiento ocupado desde época calcolítica hasta la actualidad, y en este caso nos hemos centrado en uno de los resultados que hemos tenido en otros lugares, que es la documentación de marcos de plantación relicto, que en algún caso lo hemos documentado de manera casual, y que luego nos hemos dado cuenta que estamos documentando fosas de cultivos antiguos. Como en los casos anteriores, hemos desarrollado una panoplia de métodos que nos ha llevado, en este caso, a, como decía, la caracterización de fosas de cultivos antiguos. Esta es una imagen de la zona de la laguna actualmente desecada. Como decía, la principal problemática del yacimiento es esa diacronía en sus fases de ocupación, y comenzamos con el desarrollo de fotogrametría aérea para la documentación, para la creación de nuestra propia cartografía, y principalmente el método empleado fue el de prospección geofísica con georradar, que, como veis en estas imágenes, nos permitió caracterizar esas anomalías puntuales que corresponden con fosas de cultivo, que además fue documentado de la misma manera con magnética. Además, realizamos un pequeño sondeo en uno de esos puntos y efectivamente coincidía con una fosa de cultivo. Bueno, y dejo a Lázaro que me... Un minuto. Bueno, habíamos planteado las conclusiones en respuesta a dos de las cuestiones que Victorino y José María nos hicieron llegar. De la primera no voy a insistir en toda esa utilidad de los productos obtenidos, que son muy variados y muy diversos, y de la segunda sí quería insistir en una cuestión, y es que tiene que ver con intervenciones de esta mañana, del interés patrimonial del propio contexto agrícola y de la consideración que nosotros tenemos de la historia como banco de datos y como experiencias del pasado y como fuente de saberes tradicionales. Son para mí tres conceptos clave en la percepción histórica de lo que hacemos. Ahí entra todo lo que hemos hablado, creo que conecta con la gestión holística, con la consideración del patrimonio, que esta mañana ha salido en el debate. Yo tengo, lógicamente, mi opinión al respecto, pero esas son las cuestiones para nosotros fundamentales. No se trata de villas romanas, de yacimientos con muros, con estructuras. Estamos hablando de que hay experiencias del pasado, que hay una gran cantidad de información en los estratos arqueológicos, y que ahí está la génesis de los saberes tradicionales de carácter agropecuario. Y con la siguiente pregunta que nos trasladaban los organizadores, la cuestión 3, pues bueno, insistir en esa adaptabilidad a cualquier tipo de circunstancia, salvo algunas muy excepcionales del equipamiento, nuestra adecuación a los tiempos agrícolas, a la organización del trabajo, a los tiempos, principalmente esa sinergia con la actividad agraria, desde el punto de vista de que hemos entrenado bastante la adecuación a los tiempos agrícolas, y bueno, que en definitiva también una de las finalidades fundamentales para nosotros es transferir datos y resultados al agricultor y a la propiedad en todo lo que hacemos, más allá del puro o mero interés histórico-arqueológico de los trabajos que realizamos. Y ya está, lo dejo ahí. Gracias.